Bueno, ahí empezamos otra vez la transmisión. Segundo intento. Vamos a ver ahora quién aparece. Si la tenemos a Monse desde Barcelona, que nos decía Vero que son las 11 de la noche en Barcelona. Y si no, vamos a ir arrancando igual con Vero Diz de la editorial Madreselva. Ahora cuando las vea a Madreselva le invito. Acá está Madreselva. Vamos a invitarlas. Si ahora tenemos más suerte. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Te veo! ¿Me ¿Me ves? escuchás? Bueno, ¡Sí! bueno, porque yo veo una foto congelada mía, entonces. Yo ahora te veo perfecto y te escucho perfecto. Estás compartiendo el vivo conmigo, ya está. Bárbaro, genial. Buenísimo, ¿Cómo me va? alegro que lo hemos logrado bien. Qué lindo ver a Ahí, encontrarnos. ahora no escucho. Hace mucho rato que no nos veíamos. Sí, no sé si fue el año pasado, el anteaño, la Feria Sí. del Libro Infantil. Sí, ahí va, sí, el anteaño, la Feria del Libro Infantil, y estábamos bastante rodeadas porque fue un encuentro hermoso con Gaby Larralde, con les chiques de Muchas Nueces. eh, Sí, había mucha bueno, gente en ese escenario. sí, Chirimbote también estaba. ¿Quién estaba de Chirimbote? Nadia Fink. Estaba Nadia, sí, estaba Nadia Fink, y había un montón de docentes, de gente a la que le gusta la literatura infanto-juvenil, bueno, especialistas o educadoras, educadores que trabajan con la ESI, así que estuvimos como con una tarde, me acuerdo que también fue una tarde de sábado, muy Sí, acompañadas. sí, sí, Y y contanos un poco, sí, ahí te escucho. no, que está bueno, digo, vos promoviste en ese momento una charla así con varios sectores y varias editoriales y autores y tal, y me parece que estuvo muy bueno porque son como distintos aspectos o miradas sobre algo que nos importa a todas, ¿no? Y apostar también a la mirada de la producción del libro interdependiente, está buenísimo, ¿no? Y ahí me parece que también se dio un diálogo muy lindo con el público, que la mayoría eran docentes, y está bueno que la otra persona conozca a las autoras, conozca quiénes producen el libro, cómo es el proceso, cómo se piensan estos libros, y la verdad que están buenos esos diálogos. Así es. Y la idea era poder continuar un poco en estos sábados, ¿no? Que nos estamos juntando, a veces con autoras, otras veces con editoras, otras también con docentes, y que de alguna manera estamos compartiendo un espacio para pensar desde la literatura infanto-juvenil, desde los libros, la ESI, y Madreselva nos parecía una referencia cuando estuvimos con Aida, con Lu, Aita, de Muchas Nueces, estuvimos nombrando a esta editorial, bueno, como Oasis, como varias otras que hace tiempo vienen jugándosela por la ESI e incorporando de alguna manera también autoras y autores que tienen esta búsqueda. Sí. Es que para nosotras, digamos, la ESI es lo que nos da como un marco, si querés, hasta de un canal de propaganda o que marca una necesidad en los colegios, ponte. Nosotras lo vimos como una cosa natural, un proceso natural hacer libros para niñes, porque es
vivimos la sociedad no es solo de adultos, y nuestro mensaje, lo que nosotras queríamos transmitir, que es nuestro modo de vivir y nuestra ideología, no se acotaba en el mundo de adultos. Y entonces, como naturalmente fue apareciendo como el primer libro de la colección, que fue, nos ofrecieron un libro que se llamaba El misterio de la teta, y en ese momento, que es sobre lactancia, era una historia en donde aparece la lactancia, y en el momento era, bueno, no tenemos ningún libro, bueno, empecemos a tenerlos, bueno, tenemos este, y irán apareciendo otros más. Y la verdad es que los que nos iban gustando, lo que íbamos queriendo publicar, nos dimos cuenta que todos tenían que ver precisamente con las temáticas que están incluidas en la ESI. De hecho, es lo que ninguno de los libros que hay para la infancia de Madreselva no entrarían en alguno de los temas de ESI, digamos. Es ese el tipo de libros con los que nos queremos comunicar con las niñeces. De hecho, hay otro libro que salió el año pasado, que se llama Boris y Penumbra, que originalmente no tenía ningún contenido de ESI, era una historia sobre la oscuridad. Y nosotras con la autora pudimos ir como poniendo unos mensajes muy sutiles, porque también es como nos gusta a nosotras, en donde aparece una nena gorda, una nena con autitos, cosas así, que una familia que no es mamá y papá, que es con tía y abuela. Entonces, bueno, nos damos cuenta que ese es la comunicación en el que estamos. Qué buenísimo, qué buenísimo. Y que el Estado nos compre, porque, claro. porque hay mucho, digamos, hay mucho también de pedirle a las maestras, ¿no? que se ocupen de la ley, el reclamo de las familias, ¿no? De que la ley se implemente, pero también ellas necesitan estas herramientas. Y el mundo del libro interdependiente también necesita que nos compren, ¿no? Que nos compren en el sentido de que, bueno, los libros se hacen, se piensan, se construyen, y también tienen los canales, por ejemplo, vos nombraste Oasis, que es una librería que se especializa en esto, también está Ritualitos, que hacen, digamos, en el trabajo del libro está la autora, está la ilustradora, está la gente que diseña, están las editoriales, y también están las libreras y las librerías interdependientes, chiquititas, que en este momento, lo quiero remarcar, sobre todo en este momento, porque es una especie en extinción. Entonces, en este momento, claro. comprarles a estas editoriales es una manera a estas librerías es una manera de sostener muchas. Totalmente. Bueno, hay esta red que se va construyendo, como vos decís, ¿no? De editoriales independientes, de pequeñas librerías que tienen esta impronta de trabajar desde las niñeces y sus derechos, desde el feminismo. Ritualitos es vecina mía, de Liniers, así que... bueno, sí, nosotros estamos en Floresta, así que ya estamos todos vecinos. Sí, 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 Ritualito está acá a 3 cuadras de mi casa, así que es una maravilla. Sí, sí, sí. Y contanos un poco, Vero, vos mencionabas El misterio de la teta, algunos otros títulos de Madreselva que a vos te parezca que las docentes, que los educadores, las familias pudieran tener, acercar para compartir con los pibes, con las pibas. Por una parte decíamos las familias, pero por otro lado también en tiempos de pandemia sabemos que está difícil con la virtualidad, pero también que las educadoras y educadores están haciendo un esfuerzo grande para poder seguir en contacto con los pibes, aunque muchos no tengan las compu, no tengan los dispositivos, no tengan materiales impresos. Por eso coincidimos con vos en que
necesitamos un Estado presente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, que sería el Ministerio de Educación de la ciudad, que pueda comprar materiales para los pibes, sería muy sencillo que junto con la canasta nutritiva, con los alimentos, se pudieran entregar, ¿no? Para garantizar la continuidad de la ESI en tiempos de educación virtual, pero bueno, también las docentes, los docentes puedan contar con estos materiales para seguir trabajando, para seguir garantizando el acceso a la ESI. Es que mira, hay algunas cosas, esto que vos dijiste de canasta nutritiva es fundamental, ¿no? Digo, no solo comemos, y sobre todo las familias que necesitan comer, mucho más necesitan un libro, porque si tienen un mango entre comer y comprarse un libro, se lo van a gastar en comer, obviamente. Entonces, muchas veces es como sería la manera. Sobre todo ahora en que los pibes están tan aislados. Segunda, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es del mismo partido desde hace muchos años, bueno, el tema de que yo tengo hijos, viste, el de 19 y tengo otro de 12, que todos hicieron la escolaridad siempre en la escuela pública. Entonces yo he visto que al principio se sostuvo el regalo, digamos, el dar los libros. Por supuesto, eran libros carísimos, importados, nunca nadie pensó que había que sostener las editoriales independientes de acá, que además somos vecinas, porque las editoriales independientes, además estas cosas todas están buenas. Y después ni eso, o sea, hace muchos años que el gobierno de la ciudad no está regalando libros que no son, por ahí sí reparten los de las asignaturas, pero no reparten libros, cuentos, esas cosas que antes lo así que a mí me parece buenísimo, porque creo que es una manera de acompañar. Y nosotros, nosotras tenemos la Cenicienta que no queríamos comer que es un libro, podemos pensar que es infantil, pero en realidad es para toda la vida, en muchas edades, y es un libro con el que se trabaja violencia en Argentina, en todo el mundo, que está publicado en muchos idiomas, y Paca Paca hizo un cuentito con eso que lo promovió Gabriela Larralde, y sería buenísimo. O sea, en la ESI, por ejemplo, varias veces que han hecho una actividad ESI, y lo han leído en el colegio de mi hijo muchas veces, no es que saben que soy yo la editora, o sea, es porque lo eligen las maestras o porque no sé cómo llega eso ahí. Entonces es un libro que está presente, porque yo tengo idea de que en los colegios ese libro va entrando, pero porque hay una bibliotecaria o una maestra que lo conoce y lo pone, no se lo toman como en serio, ¿no? Como un libro que en las casas, que yo lo publicó que el libro llega a las casas de los alumnos, ¿no? Porque es un libro que nos habla de la violencia, pero que también cuando los chicos y las chicas son chiquitos y una mamá necesita el acompañamiento de una mamá, es un libro que también interpela a las mamás, a las tías. Entonces me parecía como central, o yo soñaba con que ese libro esté en los colegios. Al final estuvo, bueno, es lo que decía Paca Paca, está porque las maestras lo llevan, pero a mí me parece que es de esos libros que deberían ser masivos. Y después, bueno, teníamos uno sobre menstruación, que se llama Mamá me vino la menstruación. Hay varios, por suerte, ahora, de distintas editoriales. A mí particularmente la propuesta de lo que me gusta es que es muy sano en el sentido que es una chica urbana que va al baño y encuentra que una mancha roja en su bombacha, ¿no? Y así empieza, como nos pasó a todas alguna vez. Acá, Vero, acá en un sábado leímos el libro rojo. Es muy lindo Sí. también. Es muy lindo. ¿El de Violeta del Río? El de Violeta del Río. Sí, bueno, el de Violeta del Río es el libro que yo hubiera querido publicar si lo hubiera conocido a Violeta y Violeta hubiera buscado una editorial.
Claro. Cuando sacamos Mamá me vino la menstruación, yo no sabía que ella había sacado o iba a sacar, pero salieron los dos y es un libro que a mí me hubiera gustado publicar. Inclusive me hubiera gustado porque la verdad que si puedo encontrar una autora argentina, pienso que es mejor. Pero a veces cuando lo que está no te gusta, lo encontraste en otro lugar, bueno, lo traemos. Y un poco esa es la idea del libro de Montse, que bueno, un poco como que los libros que teníamos en Madre Selva para las niñeces siempre apuntaban como a determinadas edades, un poco porque las temáticas fueron apuntando a eso. Y Montse nos propuso, con Montse sacamos antes otro libro que se llama El primer juego de Juan y Marina, que es la historia de un nacimiento, ¿no? Un nacimiento que se da en casa y también es la historia de la relación de una hermana y un hermano, ¿no? Que empiezan a ser hermanos antes de eso. Bueno, a mí me pareció que ese libro iba a ser un golazo porque como conozco, mi segundo hijo nació en casa y bueno, conozco el ambiente y me he militado bastante por los derechos del nacimiento y tal, yo dije, bueno, voy a hacer un libro que todo el mundo va a comprar, porque bueno, vamos a ver el nacimiento en casa, bueno, fue como un fracaso rotundo a nivel comercial. Eh, Mm. Después lo vi y me daba cuenta que la gente lo miraba y que en todo el libro toda la gente está desnuda todo el tiempo. Y que por ahí eso impresiona, ¿no? Un poco. Aparte, bueno, deja fuera gente que no quiere saber nada con que se puedan hacer en casa, ¿no? Pero yo pensé, bueno, seremos el 100% del porcentaje de gente que elige parir en casa. Bueno, no fue. Pero Montse insistió con este libro, que era el que queríamos presentar hoy. Yo no me veo, no sé si se ve. A ver, acercá bastante la tapa, a ver. ¿Eh? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Eh, y en este libro, Montse, a mí lo que más me gustó de esta propuesta es que apunta a los más chiquitites, ¿no? El libro, acá me apunta el que diga el nombre del libro, que es Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras. Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras. Es el libro acá me dicen que Montse está mirando. Bien, perfecto. Eh, es, lo que más me gustó era que es una propuesta para los más chiquites y que Montse hace muy pedagógicamente y amorosamente el acompañamiento de cómo nombramos nuestra genitalidad, porque nombrar también es una manera de hacerlo nuestro y de empezar a querer nuestros genitales y nuestros cuerpos desde que tenemos conciencia. Y entonces, Montse en este libro hace una historia muy simple porque para los más chiquitos no necesitamos complicarnos y vamos directo al grano. Y también atrás Montse tiene algunas palabras que vienen bárbaros para acompañar a las personas que están acompañando la lectura de este libro, ¿no? También quisiera agregar que este libro nosotras lo sacamos con una coedición con una editorial catalana que se llama Poten, que también es independiente, es una editorial amiga, y eso, bueno, tenemos pensado sacar otros también, ¿no? Con Polen y Millón, que es la casa de nacimientos que cofundó Montse y a la que forma parte. Entonces, bueno, como verás, Laura, siempre tratando de hacer las cosas entre varios. En España y en Cataluña tienen esto que tenemos acá la ESI, nosotros acá tenemos una militancia en torno a esta ley, pero bueno, allá también es súper importante que esto circule, ¿no? Y lo que nosotras hicimos para esta edición en castellano y que hicimos acá en Argentina, que la editorial Polen estuvo súper de acuerdo, y Montse también,
fue que si bien no podíamos cambiar ni los dibujos ni la historia, porque era muy complicado, sí hacer una mención a que en la genitalidad, en la genitalidad también hay genitales intersexuales, porque hay como en el libro una explicación y un nombrar de los genitales femeninos y masculinos, pero bueno, nosotras también quisimos hacer notar, aunque sea de alguna manera más sutil, pero que no esté ausente, que bueno, que no toda la gente nace con los genitales, entre comillas. Esa es la diferencia con Excelente. la nueva edición. Bueno, esa es una de las cuestiones que se plantean, por ejemplo, con los materiales de la ESI, ¿no? Que ya tiene casi 14 años la ley nacional, y bueno, cuando se empezaron a trabajar los contenidos y los materiales, muchos de ellos muy valiosos del equipo nacional, del programa nacional de ESI, y que lamentablemente, bueno, tuvieron que resistir en los últimos 4 años porque estuvo muy difícil. Pero desde hoy, muchas veces justamente lo que observamos es que algunos materiales tienen una matriz muy binaria, y las láminas, recordarás, ¿no? Que donde se ven los genitales o masculinos o femeninos. Y bueno, es una de las cuestiones que tienen hoy, me parece que nos convocan para pensar cómo esa ESI también se actualiza y se actualiza con contenidos de las últimas leyes, por una parte, ¿no? Matrimonio igualitario, identidad sexual, pero también como sociedad, en aquellas cosas en las que vamos pensando de manera más amplia y diversa. Sí. Yo creo que también tiene que ver, o no sé, mi lectura, ¿no? Con la impronta de los activismos, ¿no? Y el feminismo No. en general, pero de ciertos activismos en particular. Por ejemplo, esto que yo te decía de Boris y Penumbra, donde yo le pedí a la autora, que es autora e ilustradora, que bueno, que la nena la dibuje gorda, por ejemplo, porque bueno, Adriana estaba tan plástica para insertar cambios que dije, bueno, hagamos la gorda. Era algo que, digo, Laura, yo no podía ver, no podía verlo, o sea, no, nací en el privilegio del cuerpo flaco, toda mi familia igual, y yo no había visto opresión de los cuerpos gordos, no había visto nada de eso hasta que, bueno, apareció, fue más visible el activismo gordo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, y eso fue visible por el laburo intelectual y activista del feminismo gordo. Entonces, bueno, ahí se nos van como sumando, solo hay que estar como dispuesta a escuchar y a respetar y a no avasallar también, ¿no? Ir con esos cuidados. Pero bueno, yo creo que además son realidades que ya están en los colegios. Digamos, yo al mismo tiempo que editora soy la mamá de un niño que todavía va al primario. Bueno, no sé, ahora es medio raro, porque no hay colegio, pero bueno, a veces todavía las editoras como que tienen miedo, ¿no? De meterse a fondo con temas que ya están en los colegios. En el 2018, cuando fue el debate por la ley, por la legalización del aborto, digo, la mayoría del colegio llevaba el pañuelo verde y todavía había resistencia a hablar de ciertas cosas, porque bueno, no sé, no se puede, hay que ir de poco, es un proceso. Yo decía, a ver, un proceso, en ese momento, la ESI tenía 12 años. Bueno, deberíamos haber visto algo mientras, no es que, uy, se tienen que formar, tuviste 12 años para formarte. Y ahora ya hay chiques trans en tu colegio, ya hoy, y vos todavía decís que tenés que hacer un proceso. En ese sentido, a mí me agarraba como una furia feminista de no hay más. Les chiques te lo están diciendo, Sí, que las sí, 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 se enojan porque les chiques las corrigen y le dicen chiques, no sé qué. Bueno, muchachos, totalmente. tuvieron 12 años para hacer
en el colegio me decían, no, porque era optativo o es optativo. Bueno, vos optás, Ujú. ¿qué querés hacer? Si acompañar a este chique o resistirte, ¿no? Sí, de hecho, esta última semana estuvimos participando desde distintos lugares en una movida porque había trascendido que a un docente del colegio Walsh lo estaban persiguiendo de manera eh, administrativa porque se había elevado y se había intentado judicializar una situación de cierta conflictividad con una familia en relación con una película que trabajaba un contenido de ESI, o sea que el docente lo que estaba haciendo era aplicar la ley y garantizar el derecho social a la educación de las niñas o adolescentes, y bueno, había habido una situación de una familia que había tenido con esto una oposición, que no lo había entendido, y lamentablemente lo que sucedió es que las autoridades de la escuela, en lugar de convocar a la familia y de explicar y de contar cómo se trabaja y de buscar esa proximidad, bueno, había optado por la persecución al docente elevando esta situación. Entonces, bueno, nos habíamos convocado desde varios lugares y creo que es fundamental, como bien decís, ¿no? Tanto a nivel individual buscar espacios, como, bueno, hace poquito estuvimos también sosteniendo la importancia de que iniciara la Corte 2020 del postítulo del Joaquín B. González. Bueno, hay espacios para formarse y es fundamental no solamente que existan los postítulos, los cursos, las diplomaturas, sino también que tengamos los docentes la posibilidad de formarnos gratuitamente en servicio, y debe ser una formación obligatoria, sin duda, donde podamos hacer uso bueno, con mucho placer de todos estos materiales que editoriales como Madre Selva están publicando. Y en este sentido, ¿tenés ganas, Vero, de contarnos un poquito de este libro y compartirnos un poco de su lectura? Ay, bueno, me da un poco de pánico escénico, pero aparte yo no me puedo ver y entonces yo no sé si yo muestro, si se ve. Sí, se ve, se ve, se ve. Se ve el libro, se ve. Vos estás saliendo divina, así que quédate tranqui. No es tanto yo, sino que, a ver, ¿cómo puedo hacer para leer al mismo tiempo mostrar el libro? Porque tiene unas imágenes preciosas. Entonces me interesa mucho que se ¿Quién vean, hizo ¿no? las imágenes, Vero? Las imágenes son de Aina Salies Perramón. Por eso, bueno, acá hay como estos detalles, por ejemplo, no conozco a la ilustradora, y que, bueno, por eso me interesaba que Montse haga el vivo contigo, porque, bueno, ella es la autora, ella conoce del proceso de elaboración del libro, cosas que yo no te puedo contar. Bueno, y bueno, me hubiera gustado mucho contar con ella, porque aparte sé de su militancia en pos de mostrar o difundir ciertos ideales, ¿no? Ella no sé si sabés que ella es médica obstetra, que digamos, acompañó nacimientos, realizó una casa de nacimientos que se llama Midjourn, y una vez que eso estuvo funcionando, se dedicó con un equipo de New York a ir a los secundarios de la zona del pueblo donde está la casa de nacimientos a hacer como clases de ESI, ¿no? A hablar de los nacimientos, a hablar de la educación sexual. Bueno, es una genia, pero se lo organizó ella con el equipo, ¿no? Claro, Eh, toda una militancia de parto humanizado. Sí, pero aparte, digamos, de trascender el parto, no dejarlo en el parto, sino también por eso viene este libro, porque ella siempre iba como más atrás, bueno, llega el parto, llegan las mujeres y ¿qué pasa? No conocen sus genitales, entonces
Bueno, ella en la parte de atrás del libro, por ejemplo, cuenta que ella como médica le proponía a las mujeres que llegaban a su consulta mirar sus genitales, ¿no? Siempre tenía un espejo en el guardapolvo, decía, che, te los enseño. Entonces, ella viene, es una militante de la educación sexual eh, en todos los sentidos. Hubiera sido lindo que ella te pueda contar de su experiencia. Vos sabés que me parece que la veo que está por ahí a Monse, ¿eh? Pendiente, que si le dan entrada. Ah, bueno, dale entrada. Dice que está pendiente, me dice Leo, Monse. Y que si le das entrada, capaz que la tenemos. Tienes que cortarte. A ver, ¿Querés cortarme a mí? Fíjate si la tenés allá. a ver. Mm, es como que la tengo, pero no la tengo. ¿Sabes qué? Me parece que no nos sigue, ¿eh? Ah, Entonces la tengo como espectadora, pero no la estaría pudiendo invitar. ay, bueno. Ahí, ahí dice que, ¿qué? Leo dice que le está diciendo por WhatsApp. Bueno, Creo que no se dio cuenta que tiene que seguir. Bueno, no se dio cuenta que, que te tiene que seguir. Bueno, no sé, si ves vas a algún tener que cambio. leer, pero vas a tener que leer. ¿Cómo? Vas a tener que leer. Voy a tener que leer yo. Bueno, ¿se ve el dibujo? Sí. El verano se va. Aviso que no soy una buena maestra jardinera para mí. El otoño llega despacio. Este año, Bruna irá a la escuela por primera vez y antes la quiere conocer. Lo tiene todo preparado. Mañana será el primer día. El verano ha nacido Unai, su hermano. Bruna se siente a veces mayor y a veces pequeña. Acá estamos viendo esta escena salvaje de una mamá que amamanta al bebé y a una nena de 2 o 3 años. Bruna es un torrecito. Quiere estar en todas partes. Ahora quiere cambiar los pañales de Unai. Mamá, Unai tiene una vulva diferente. Sí, Bruna, tú y yo tenemos una vulva. La vulva tiene unos labios por fuera y unos labios por dentro. Un clítoris que a veces hace cosquillas y también un himen que debemos cuidar muy bien porque protege la vagina, como los párpados protegen los ojos. Además también tenemos un agujerito que se llama uretra por donde sale el pipí y otro grano por donde sale la caca. En cambio, Unai tiene pene. El pene tiene un glande que a veces también hace cosquillas, con un prepucio que lo protege y también tiene un agujerito para hacer el pipí y un ano para hacer caca, como nosotros. Bruna, estás aprendiendo muchas cosas. Mañana vamos un ratito a la escuela. Mamá, ¿te quedarás en el patio? Un ratito. Después iré un momento a ver a la abuela y enseguida vengo a buscarte. Ven con la abuela y conmigo. Y ahí termina el cuento, ¿no? Como que es una escena en la vida de Bruna, y acá, no sé si ven, son todas las cosas que escribió Monsen en relación al libro, por qué lo hizo, y me parece que está bueno para acompañar. Bueno, eso. Es sencillo, Hermoso. me parece que, bueno, que cumple su cometido, ¿no? Porque tiene unos dibujos muy hermosos, y bueno, y tiene esta cosa de mostrar y hablar de cosas necesarias, ¿no?
hermosísimo, porque además esto de descubrir el cuerpo y de sembrar palabras, que dice Monse, me parece que es clave porque justamente el llamar a las partes del cuerpo por sus nombres, como vos lo hacías recién en la lectura, hablar de la vulva, hablar del pene, es algo que en nuestras infancias estuvo bastante complicado, ¿no? Era un tabú y siempre otras maneras de nombrar para no llamar por su nombre aquellas cosas que en definitiva o aquellas partes o a nuestro cuerpo en definitiva que significaba de alguna manera esto de tapar o de esconder o de tener vergüenza de nuestra sexualidad. Sí. Y durante mucho tiempo también eso es lo que digamos, las personas que somos más grandes que esta juventud divina que tenemos ahora, eh, sentir también que esto era como un reducto de las feministas, ¿no? Hablar del nombre de los genitales, ¿no? Era como algo que, si vos escuchabas nada más, no, a la vulva de la nena es feminista, porque si no, no se entendía como cierto club de feministas, ¿no? Y pensar que, de que la ética pudiera implementar y alentar a llamar las cosas por su nombre, bueno, es como, al mismo tiempo después, eso lo pienso cuando miro el vaso lleno, después pienso en el vaso vacío, que bueno, es el desfinanciamiento, por un lado, que hablamos antes, y por otro, volviendo a lo de la Walsh, a lo del colegio, este avance de los sectores antiderechos, ¿no? Están con todo, que a veces los soslayamos, pero que están a través de las iglesias como muy organizados también, ¿no? Eh, entonces, bueno, Por eso es fundamental que los docentes, las docentes, que también las autoridades educativas, ¿no? Muchas veces lo hemos conversado con quien coordina el programa de ESI en la ciudad, con Adrián Mazulia, y lo hemos compartido, tan importante trabajar también con directores y supervisores, porque cuando una familia se acerca, puede ser muy distinta la actitud cuando se explica y se hace perder el miedo, que cuando las autoridades pierden esta mirada pedagógica y en definitiva, bueno, o se lavan las manos o dejan al docente en soledad o bueno, no, en definitiva no defienden las leyes y una concepción de educación que es su responsabilidad. Esto es clave, ¿no? Cuando logramos también en quienes ocupan niveles de mayor responsabilidad esta apertura, este comprender lo importante que es la ESI para garantizar que podamos transcurrir las infancias, las adolescencias, cuidando nuestro cuerpo, pudiendo vivir la sexualidad con mayor libertad, bueno, es absolutamente clave. Y sabemos también que muchas veces las situaciones de abuso pueden ser prevenidas a través de la ESI, ¿no? sí, yo lo que pienso también, pensando en la formación de los docentes, es que necesariamente una formación en ESI, que es como una revisión, implica una revisión de tu vida, ¿no? Porque cuando vos estás tomando eh, no es lo mismo que tomar clases de geografía, vos estás tomando contenidos de ética, estás revisitando el cuerpo, revisitando la violencia o las relaciones, o bueno, todo lo que implica tu cuerpo, digo la revisión de tu propia vida.
Y en ese sentido, digamos, cuando los militantes feministas nos metemos y hay red, hay otras feministas, ¿no? En ese sentido, digamos, los docentes toman una clase, una formación, porque, bueno, más optativo, más obligatorio, hay que hacerlo, y en eso, en esa revisión de su vida, ¿qué hacen? Se separan, y a veces la resistencia de los de la ESI en realidad es una manera de poder sostener su status quo, ¿no? De no se interpelar sus vidas. Yo lo entiendo, es una cagada en el medio, difícil, ¿no? También, pero es razonable, digamos, ellas están recibiendo una formación, a veces les viene como muy arriba, está como una obligación y tal, de algo que encima les hace pensar si su vida, ¿cómo está, no? Así que bueno, leo que Monte dejó un cartelito que dice que está ahí. Está ahí, está ahí, me consta que está ahí, y la estoy viendo, que bueno, hizo ese comentario, estoy leyéndola, pero bueno, el problema es que no la puedo invitar porque, a ver, vamos a ver algunas cosas que están escribiendo por acá. Pola, mira, está hablando de en relación con lo que decíamos nosotras recién, dice, a mí la conducción me llamó para que elimine la versión de Caperucita Roja, la versión de Chirimbote para el nivel inicial. Sí. En relación con lo que estábamos hablando, Vero, Sí, sí. acá veo los Sí. amigos de Muchas Nueces, acá la veo a Monse que dice estoy ahí, pero yo la invito y no la puedo invitar porque nos está viendo pero no nos está siguiendo, entonces no la estaría pudiendo invitar. Bueno, qué lío esto. Pero nada, bueno, la tenemos de alguna manera ahí presente. Eh, y vos nos estabas diciendo, nos estabas contando algo de Monse, de todas maneras, que por ahí está lindo para desarrollar. Eh, ¿Cómo ustedes se conocieron con Monse, que está ahí cruzando el Atlántico, en Bueno, Barcelona? fue una casualidad, una partera uruguaya, porque esto que te decía, esta vocación docente que tiene Monse, en la casa de nacimientos en Millorn existe un espacio de formación para parteras. Entonces, además de tener el espacio para las familias, para los partos, para las reuniones, existe un espacio en donde vos podés, como partera, pasar un tiempo, trabajar un tiempo con ellas y formarte. Bueno, y una partera uruguaya amiga había que por ese momento de su vida, venía a Buenos Aires, hizo una formación en Millorn, justo en el momento en que salía un libro de Millorn sobre los 10 años de trayectoria de Millorn. Entonces ella, ellas aparentemente, digamos, querían buscar una editorial que las edite en castellano, Argentina o en América Latina, me acuerdo bien, y me trae el libro. Rosina le había parecido una buena idea que lo editemos. Y yo al principio le dije, mira, otro libro de relatos de partos, porque tenía unos artículos, y era la recopilación de artículos de mujeres, de escritos de mujeres que habían, o de padres, de hermanes, que habían pasado por. Y le dije, mira, Rosina, otro libro de partos, no, ya hay un montón, viste, de relatos, no da. Ni me digas. Y entonces me leyó un relato, me dijo, espera que yo te leo esto y después me decís. Entonces me leyó un relato, me terminé así como llorando, le dije, bueno, sí, déjamelo. El libro original, esta edición, estaba algunos relatos en castellano y otros en catalán, porque bueno, cada una había escrito en la lengua que lo resultaba más cómodo, ¿no? Y entonces
lo leí, me gustó, me pareció que estaba muy bueno porque no era, los relatos estaban armados en función de distintas cosas que pasaban, no era solo lo lindo, sino cosas más complejas. Y entonces me puse en contacto con Monse para trabajar la edición del libro, que fue ardua porque, bueno, yo tenía que leerlos en catalán y seleccionarlos, había algunos que me parecía que acá no tenían tanto sentido, encontrar la manera de que le sirva al público acá. Y además le incorporé un par de artículos que no estaban en el original, que había escrito Monse, que están geniales. Es uno sobre qué pasa cuando muere un bebé y otro sobre la responsabilidad social de ser madre. Y los incorporamos a la edición argentina. Y me fui haciendo amiga de Monse en el proceso de edición. Cuando lo estaba editando, le dije en un momento a Monse, mira, no te animás a venir a Argentina, porque el libro me va a resultar muy difícil de promocionar sin autora, una autora que no es como otros libros que nosotras teníamos, por ejemplo, de Michelle Odan o de Casilda Rodríguez, que todo el mundo no te conoce nadie, no sos de acá, me parece que tenés un montón de cosas que nos podrías enseñar y vendría bárbaro. Y entonces ella se empezó a entusiasmar, pero dijo, bueno, yo no me voy a tomar un avión por unas charlas. No, por supuesto, hacemos algo, hacemos unos seminarios. Entonces habíamos quedado en que nosotras íbamos a tratar de hacer actividades que le permitan a ella también recuperar algo de plata del avión. Nosotros tenemos un mango, ella tampoco, acotado. Entonces empezó a gestar una locura total, pero porque Monse es una genia que siempre se le ocurre algo más allá, ella siempre ve más allá. Entonces, cuando yo estaba pensando cómo hacer el seminario y tal, me dice, bueno, pero me parece que yo sola, yo quisiera hablar con otras parteras de Argentina, porque yo vengo. Y sí, lo que pasa es que, digo, por ahí acá está medio peliagudo, si invitas a una, no viene la otra. Bueno, entonces empecé a pensar en invitar a otras parteras que yo conocía, Víctor de Bolivia, Rosina de Uruguay, y entonces empecé a pensar en que podemos hacer como un encuentro internacional sobre parto y nacimiento, ¿no? Y que entonces yo pensaba, ¿cómo hacemos para recuperar la plata? Entonces le decía a Monse, por ejemplo, te estoy hablando del año 2012, pero una entrada, cobramos una entrada de 100 pesos, y Monse me dice, ¿eso es mucha plata o es poca? Porque las cosas en ese momento se cobraban 300 pesos, ¿no? Porque lo importante es que vaya mucha gente. Y yo estuve unos meses ganándome la cabeza de cómo hacíamos para hacer algo que sea popular, pero al mismo tiempo necesitábamos recuperar plata para el pasaje internacional. Y entonces alguien me dijo, vos tenés que conocer a Adriana Marcus. A ver, sobre Adriana Marcus, después, Laura, podemos hacer otro día, otro capítulo, porque y entonces me dice, no, vos tenés que conocer a Adriana Marcus de la red Jarilla de Patagonia, porque con ella le vas a encontrar una vuelta de rosca. Y es cierto, ellas habían organizado un encuentro con Vivian Camacho, que es boliviana, unos meses antes, en San Martín de los Andes, en donde la entrada era reciprocidad. Desde la entrada a reciprocidad. Y me había quedado dando vueltas y no había entendido el concepto. Entonces, me la presentan a Diana Marcus, que como su mamá vive en Buenos Aires, a veces viene para acá, y le digo a Adriana, mira, me pasa esto, yo quiero invitar a esta mujer a la charla, pero 100 pesos, no sé si es mucho o es poco. Yo pienso que podemos poner que el que no viene, la becamos. Y me dice, no, ¿sabes qué pasa? Que cuando llega el momento que una persona no tiene, ya cuando ve 100 ya deja de leer y no te va a escribir para decir que... Me dice, no, lo que tenemos que hacer es hacerlo a la gorra, como habían hecho lo de Bien Gamacho, pero hacer muchas actividades en muchos lados distintos para ver si hacemos muchas gorras y si juntamos más plata y no sé qué. Y a ti te va a recuperar. Me dice, hay que hacer una red. Y me pareció bárbaro, pero yo pensaba, no conozco a tanta gente en todo el país. ¿Cómo será?
al otro día cuando abro mi mail, ella ya se había ocupado de ir a no sé cuántas personas, entre Patagonia, Córdoba, Tucumán. Eh, y ahí empezamos a armar como una gira. Después a esa red le pusimos que somos enredados y con Adriana llevamos a mucha gente. El año pasado hicimos un libro con Corina Rodríguez y Flora Parteño sobre economía feminista. O sea, repetimos el formato casi una vez por año después de que vino Monse. Bueno, Excelente. hicimos una gira por Patagonia, después se iban sumando cosas, fuimos con Monse al Encuentro Nacional de Mujeres de Paraná. Monse estaba flipada porque en ese momento, no, claro, en Posadas, perdón. En ese momento era un encuentro, había en ese momento 30.000 mujeres, después se empezó a ampliar más, ¿no? Pero en ese, Monse no podía creer, ella tuvo suerte que el de Posadas fue uno en donde la iglesia no se había metido, y no hubo tanto punchi punchi, se podía Sí, discutir bien en los talleres. estuvo buenísimo, Posada, yo estuve. Estuvo genial. Bueno, Monse estuvo ahí, así que bueno, presentamos el libro en Posada, en la Patagonia, no sé en cuántas ciudades. Ella tenía una amiga en Paraguay, fue a Paraguay. Bueno, hicimos todo eso. Bueno, el encuentro que hicimos en Buenos Aires vinieron 200 personas. Pasan los años y me encuentro con gente que me dice, yo me acuerdo de la vez que hicieron el encuentro en Arizona, y después que yo decidí que iba a parir en mi casa, por ejemplo, no sé, o cualquier otra cosa que me marca la gente, una cosa que fue importante, ¿no? A veces me escribe alguna y me dice, ¿tenés alguna foto de eso? Porque fue re importante para mí. Eh, pero bueno, lo importante es que Montse vino acá, tuvo como 45 días. Por supuesto, como cuando hacemos estas cosas con Madre Selva, que también después lo hicimos con otro autor, con Juan Manuel Marín Olmos, o con Jules Falquet, que bueno, los vamos a buscar, los traemos a casa, convivimos, ¿no? Son como Claro. convivir y hacernos amigas eh, con las autoras. Después nosotras fuimos a New York, te puedes imaginar, había hecho el libro, había convivido acá con Montse, me hice amiga, y también necesitaba conocer esa experiencia, ¿no? Así que ahora Millón cumplió ya 20 años y este año hicieron una muestra de arte que, bueno, no sé, tendría que hablar un poco con Monse para ver cómo las agarró el tema de la pandemia, ¿no? Y la Claro. cuarentena. Aparentemente pudieron hacer algunas muestras, pero no sé si cómo lo habían pensado. Pero bueno, nada, de la gira, de este libro me quedó esta amistad con Monse, pero de encontrarnos, como pasa con Adriana, en la locura, en la idea de hacer cosas muy locas en el sentido de lo arriesgado, ¿no? De tratar de hacer cosas masivas y gratuitas en el sentido de no ponerle un costo a una charla, a un intercambio. Y de todos modos, bueno, el fin de la historia es que la guita se juntó igual, que nadie perdió plata, ¿no? Y todas las veces que repetimos este formato con la red de temas enredados, nunca eh, que quedó en déficit. A veces, por ejemplo, el año pasado en la gira de economía feminista, quedamos que no íbamos a llegar y siempre nos pasa que en la última charla hay una cajita de la abundancia como que explota y ahí nadie, o sea, no ganamos plata, o sea, no tenemos la posibilidad de vivir de esto que tampoco quisiéramos, pero nunca Claro. perdemos. Y nadie se queda sin ir porque no tiene plata para pagar un arancel o eso. Así que bueno, así logramos convivir un montón de cosas muy lindas. Hermoso. La verdad que haber tenido ese intercambio y esa cercanía de convivencia también seguramente te habrá permitido charlar un poco de cómo es cómo será la ESI. No sé, yo le hubiera preguntado a Monse, tal vez vos sabés algo de esto, cómo es la ESI allá en España o en particular en Barcelona, ¿no? Porque está más que claro que los catalanes, las catalanas tienen su propia cultura
e idiosincrasia muy marcada. ¿Y te contó algo de eso? Mira, la verdad es que no hablamos mucho de eso porque en ese momento, viste que no era tema. Eh, Nosotras publicábamos los libros que veníamos publicando de puros feministas que somos, pero no. Yo creo que en ese sentido los 4 años de Macri permitieron como visibilizar la necesidad de la ESI con más libertad que los años previos, ¿no? O sea, con más libertad en el sentido de que, bueno, como podemos hacer un frente común, ¿no? Mm. Así que no me puse a hablar con Monse particularmente del tema. Eh, no me animaría a decirte cómo es allá, porque el sistema educativo también es distinto, así la escuela pública como es acá, no es allá, y esto que vos marcabas bien, las autonomías marcan como muchas diferencias, pero evidentemente algún vacío hay, porque si ella tiene que pensar que en el pueblo en donde está New York ve la necesidad de organizarse con un grupo de compañeras para ofrecer ir a la sobre todo esto, evidentemente es un contenido que nos está dando en los colegios, ¿no? O sea, por deducción se me ocurre decirte que no está legislado, que no debe estar legislado. Así que bueno, Monse se puso la S al otro, se lo inventó y se hizo, ¿no? Y si querés, Vero, ya nos debe faltar un poquito tiempo para ir terminando este vivo de libros con Esi. No sé si, bueno, Monse nos está escuchando, no sé si tenés ganas de decirle algo a ella, si tenés ganas de contarnos algo más en relación con el trabajo que se viene haciendo desde editoriales como Madreselva para poder mover libros con ESI. Bueno, decirle algo a Monse me resulta un poco raro porque yo estoy acá en una escenografía, ¿no? En mi casa, frente a un teléfono en donde te veo a vos, y la mitad de la pantalla es una foto que quedó mía de este momento, y es que me resulta muy raro comunicarme emotivamente con Monse, dándole un mensaje. Por ahí después debería llamarla. Eh, pero bueno, yo decirte que a mí lo que, digamos, nosotras cuando vos elegís un libro, no elegís a la autora, no se lo publicás porque sos amiga de la autora. Lo publicás porque te parece que vale la pena, porque es un buen libro y porque lo querés compartir. Esa es o porque tiene un mensaje que vos te parece que te identifica, que querés difundir y está bellamente expresado, ¿no? Y entonces Ujú. el trabajo nuestro es convertir ese mensaje en un libro y difundirlo. Y en el camino me fui haciendo amigas, como Monse, como Jules Falquet, como, bueno, como muchas otras. Entonces, una de las cosas que me gustan de la editorial es poder hacer libros con amigas, con compañeras que se convierten en esa compañía, Mm. ¿no? Con Monse me pasa una cosa muy particular, que es, mientras iba haciendo el libro, yo iba encontrando que había alguien en la militancia de los derechos del parto, de la libertad en el parto, que ideológicamente cerrábamos mucho, ¿no? No siempre, ¿viste? Hay gente que te puedes encontrar por el lado del derecho, pero después no entendemos la vida o no entendemos todo de la misma manera. Niveles de feminismo y de feminismo en general que compartimos enseguida. Entonces, para mí es un lujo, muchas cosas que tenemos en común. Entonces, para mí es un lujo, y por eso, bueno, tenemos estos tres libros, digamos, el libro de Millón, que es un libro colectivo, y los dos libros para las infancias,
las niñeces que tenemos con Ya estamos casi por terminar, Vero. bueno, decimos, bueno, no sé por qué me hablas, Leo, no sé qué decir. Bueno, nada, tenemos también 2 libros pensados, no sabemos